Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es realmente especial. Mezcla la Francia del siglo XV, en plena Guerra de los 100 años, con tecnología casi de ciencia ficción. Y con una guerra secreta que se lleva librando milenios. Es una mezcla explosiva, sí. Totalmente. Porque en el centro de todo esto hay un experimento bastante radical. Pues sí, tenemos a un historiador que pertenece a la Orden del Temple en la actualidad y que se conecta a una máquina que le permite revivir los recuerdos de su propio antepasado. Y en primera persona. Claro, y no es para hacer turismo histórico. La misión es muy concreta. Seguir los pasos de Juana de Arco, una de las figuras más enigmáticas de la historia, desde luego. La idea es que ella podría haber tenido en su poder un artefacto muy poderoso. Una reliquia de una civilización perdida. La espada del Edén. Un arma de un poder casi divino, según los textos. Pero lo interesante de todo esto, lo que hace que este análisis sea fascinante, no es solo la búsqueda de la espada, es la filosofía que hay detrás. Ahí está el punto clave, la teoría del protagonista, de este historiador, Simon Hathaway. Exacto, porque podría cambiarlo todo para los templarios. Es que él se presenta ante sus superiores y les dice, básicamente, que han estado usando su tecnología más avanzada de la forma más simple posible. Eso es. Les habla de la diferencia entre información y conocimiento. Que no es lo mismo. Él dice que la información son datos, localizaciones, el qué y el dónde. Pero el conocimiento es otra cosa. Es el contexto, el porqué de las cosas. Y su objetivo es ese, demostrar que en el pasado no solo se esconden armas, sino sabiduría. Es una propuesta muy atrevida. Muchísimo. Porque lo que vamos a ver es cómo esa búsqueda de conocimiento le lleva a descubrir secretos mucho más profundos y más peligrosos de lo que él mismo esperaba. Se mete en el siglo XV para entender a Juana de Arco. Y se encuentra con que la historia es un campo de batalla, uno mucho más complejo de lo que cuentan los libros. Justo. Se mezclan tres niveles. Por un lado, la intriga corporativa del presente en Industrias Abstergo. Por otro, la crudeza de la Francia medieval. Y por debajo de todo, el eco de esa civilización antigua. Pues vamos a meternos de lleno en esas tres capas. Empecemos por él, por Simon Hathaway. No es un soldado, es un académico. Y su gran idea, esta de diferenciar información y conocimiento, ¿cómo la vende? Porque suena a que está criticando a sus jefes en su propia cara. Y lo está haciendo. Es una crítica brutal, de hecho. En su presentación ante el santuario interior, que es el círculo más cerrado y poderoso de los templarios, usa una analogía con una pizarra. Muy simple, pero demoledora. A ver. En un lado escribe información, y debajo apunta lo que llevan haciendo siempre. Usar el Animus, la máquina, para localizar artefactos o para encontrar a sus enemigos, los asesinos. Un GPS histórico, básicamente. Eso es, el qué y el dónde. Práctico, directo. Pero entonces Simon traza una flecha al otro lado de la pizarra y escribe conocimiento. Y aquí es donde viene el desafío. Aquí les reta. Les dice, ¿y si en lugar de solo encontrar los artefactos, aprendemos a usarlos? ¿A repararlos? ¿Y si en vez de solo matar a nuestros enemigos, entendemos cómo piensan? O sea, les está diciendo que han estado jugando a las damas en un tablero de ajedrez. Eso es jugarse la carrera, desde luego. Me imagino las caras en esa sala. Claro, hay mucho escepticismo. Piensan que el conocimiento es una distracción, que lo importante es ganar la guerra. Pero la propuesta es tan audaz que, le dan luz verde. Pero con condiciones, supongo. Con condiciones muy estrictas. Le dan una semana, para demostrar que su método funciona. ¡Qué presión! La presión es inmensa. Y para ello, él mismo se ofrece como sujeto de pruebas, como conejillo de Indias. Y claro, el caso que elige no es casual. Su propio linaje le conecta con Juana de Arco. Un antepasado suyo luchó con ella. Gabriel Laxart. Es la conexión perfecta. Pero, como decías, esto no es un juego. Los riesgos son muy reales. Muy serios. Tanto que le asignan una supervisora, la doctora Victoria Viveaux, que es psiquiatra. Su trabajo es vigilar a Simon para que no le pase, para que no sucumba al peligro más conocido del Animus. El efecto transfusión. Exacto. Que, por si alguien no lo recuerda, es cuando la personalidad del antepasado empieza a filtrarse en el usuario. No solo las habilidades, también los traumas, los miedos, todo. Y tienen un precedente
terrible con eso. Terrible. Los documentos mencionan el caso de otro analista, Robert Fraser. Estaba reviviendo a un asesino del siglo XVIII y el efecto transfusión fue tan brutal que perdió el norte. Se convenció de que él era ese asesino. Y desapareció. Se desvaneció. Algunos creen que desertó, otros que se suicidó. Un desastre que Abstergo intentó tapar. Así que cuando Simon entra en la máquina, todo el mundo está pensando en el caso Fraser. Con ese panorama llega el momento, la primera sesión, y la tecnología que describen es impresionante. El Animus 4.35. Ya no es una silla, ¿no? Es un exoesqueleto robótico que cuelga del techo, se acopla a su cuerpo y le permite moverse, caminar, luchar. Replica físicamente lo que hacía su antepasado. La inmersión tiene que ser total. Absoluta. En un instante, Simon Hathaway desaparece. Y en su lugar está Gabriel Laxar, un chaval de 17 años en un pueblo llamado Domremy en 1428. El shock sensorial es brutal. Claro, pasar del aire acondicionado y la luz artificial al silencio de un mundo sin motores, al olor a tierra húmeda, a humo de leña y a la sensación de estar en un cuerpo joven, fuerte, lleno de energía. Y es en ese estado cuando conoce a Juana de Arco, a Jeanette, como la llaman. Y el encuentro no es nada épico, ¿verdad? Para nada. Es de lo más mundano. Ocurre en una especie de fiesta local, al lado de un árbol. Gabriel, su antepasado, se acerca a ella, muerto de nervios, y le ofrece un trozo de pan y queso. Un cesto de adolescente total. Totalmente. Ella se da la vuelta, sus miradas se cruzan y, en ese preciso instante, el sistema salta por los aires. ¿Cómo que salta por los aires? Simon es expulsado de la simulación, violentamente. Una desincronización de emergencia. La describe como una coz en el pecho. Cae al suelo del laboratorio, jadeando. La misión casi termina antes de haber empezado. Un momento. Después de toda la preparación, la tensión, el miedo al efecto transfusión, la misión casi fracasa en el primer minuto. ¿Qué ha pasado? ¿Un recuerdo de un ataque, un trauma? Algo mucho más humano. Y en cierto modo, mucho más poderoso. La doctora Viveo analiza los datos biométricos de Simon, y el diagnóstico es inequívoco. ¿Y? Lo que ha causado el cortocircuito ha sido una cascada neuroquímica masiva. Una explosión de serotonina, dopamina y norepinefrina en su cerebro. O sea que, ¿me estás diciendo que una misión de alto riesgo casi se va al traste por un flechazo adolescente? Suena cómico, pero es así. Y se lo toman muy en serio. Porque esto, de una forma que él no esperaba, demuestra su tesis. La del conocimiento. Exacto. El conocimiento que busca no son datos fríos, es visceral, es caótico. Su cuerpo del siglo XXI ha sido secuestrado por las hormonas de un chaval del siglo XV que se acaba de enamorar. Vaya. La primera lección entonces es que el pasado no se puede observar de forma pasiva. Te arrolla. No hay otra palabra. Increíble. Bueno, superado este bache hormonal, Simon vuelve a entrar. Y es aquí cuando el misterio de Juana empieza a tomar forma. Él percibe algo raro en ella. Algo que no está en los libros de historia. A través de los ojos de Gabriel, Simon nota que Juana tiene una presencia extraña. La describe como si tuviera una especie de brillo, una luminiscencia muy sutil. Un brillo, en plan místico. No. Él dice que es algo físico, una cualidad que hace que destaque, que atrae las miradas de forma natural. Y esto les lleva a plantear una hipótesis que se aleja por completo de la religión. Aquí viene lo bueno. La teoría que baraja el equipo de Abstergo es que Juana podría tener una concentración altísima de ADN de la primera civilización, de los precursores. Lo que significaría que su famoso carisma, esa capacidad para que la gente la siguiera ciegamente, podría no ser fruto de la fe divina, sino de una predisposición genética, que su capacidad para inspirar a la gente fuera literalmente biológica. o sea, no una santa guiada por Dios, sino una especie de anomalía genética con un carisma sobrehumano. Esa es la hipótesis de trabajo de los templarios, y se refuerza con algo que la propia Juana le confiesa a Gabriel. Las famosas voces. Las famosas voces. Ella le cuenta que las oye desde los 13 años, las voces de los santas que le ordenaron expulsar a los ingleses. La base de su leyenda. Pero para Abstergo, esas voces no son de ángeles. Podrían ser una manifestación de su ADN precursor, ecos de una conciencia de la primera civilización.
Los informes especulan con una entidad llamada Consus, que ya intentó guiar a la humanidad en el pasado. O sea que las voces podrían ser literalmente un eco del pasado remoto hablándole dentro de su cabeza. Exacto. Esto lo cambia todo. Juana ya no es una figura histórica o religiosa, es un enigma biológico. Y la Guerra de los 100 años es solo el escenario donde este enigma se manifiesta. Y es un puzzle que, por lo que leo en las notas, está a punto de complicarse mucho más. Muchísimo más. Porque mientras Simon intenta entender la naturaleza de Juana, se le escapa por completo la naturaleza de la gente que la rodea. Aquí la trama da un giro espectacular. Después de muchos rechazos, Juana por fin consigue una victoria. Convence a un escudero local, un hombre influyente llamado Jean de Metz. Que al principio era muy escéptico, por cierto. Sí, pero queda tan impresionado por la fe de Juana que se arrodilla ante ella en público y le jura lealtad. Se compromete a llevarla ante el rey. Es su primer gran triunfo. Un momento que debería ser de pura celebración, el punto de inflexión. Debería, pero justo en ese instante, mientras Jean de Metz está de rodillas, Simon ve algo. A través de los ojos de Gabriel. Un detalle minúsculo. Oculto bajo la manga del jubón de Jean de Metz. Un destello. El brillo metálico de una hoja oculta. El arma icónica de la Hermandad de los Asesinos. Un momento. Su primer aliado importante, su primer apoyo militar. Es un asesino. Ahí lo tienes. El enemigo mortal de los templarios ha estado ahí a su lado desde el principio. La revelación es demoledora. No solo para Simon, sino para todo el equipo de Abstergo. El conflicto se redimensiona por completo. Ya no es que los templarios busquen a Juana. Es que sus enemigos, los asesinos, ya la han encontrado. Pero, ¿qué significa? Está ahí para protegerla, para controlarla, para robarle la espada si la encuentra. Esa es la pregunta del millón. De repente, Juana de Arco deja de ser un objetivo para ser el epicentro de la guerra secreta. Ambas facciones la ven como una pieza estratégica. Los asesinos la protegen, o quizá la contienen. No lo saben. La Guerra de los 100 años es solo el telón de fondo. El verdadero conflicto se libra en susurros, en miradas, en una hoja oculta bajo la manga de su aliado más fiel. O sea que haciendo balance, la búsqueda de conocimiento de Simon le ha llevado a un sitio mucho más oscuro de lo que pensaba. Su heroína es un enigma genético y sus enemigos mortales le llevan la delantera. Y lo peor es que, a pesar de todo, el objetivo principal no se ha cumplido. La espada del Edén sigue sin aparecer. Hubo un momento de pánico en Abstergo cuando el capitán de la guarnición le da una espada a Juana. Pensaron que ya la tenía. Exacto. Pero los análisis de Simon lo confirman. Es una buena espada, pero no es el artefacto. La búsqueda sigue. Y el material que analizamos nos deja justo ahí, en un punto de máxima tensión. Después de la revelación de Jean de Metz, hay una escena en una iglesia. Juana le habla a Gabriel de sus voces, de su fe. Y mientras la escucha, Simon tiene una epifanía. Cree que ha entendido el lenguaje simbólico de las voces. Cree que por fin sabe dónde está la verdadera espada. Y ahora la misión entra en su fase más crítica. Porque no solo compite contra el tiempo, sino contra el asesino que camina al lado de Juana. Y para terminar, hay una última nota en los documentos, una reflexión final que me parece fascinante. Se menciona casi de pasada que uno de los verdugos de la ejecución de Juana de Arco En la hoguera, sí. fue a su vez antepasado de un miembro de alto rango del Santuario Interior Templario en el siglo XXI. Vaya. O sea que, si los asesinos por Jean de Metz estuvieron con ella al principio, Y los templarios, por este otro linaje, estuvieron presentes en su muerte. claro, La pregunta es, ¿qué nos dice eso sobre la historia que creemos conocer? ¿Es realmente un relato de reyes y naciones? ¿O es más bien el resultado de conflictos personales, de lealtades secretas de dos facciones que llevan siglos moviendo los hilos desde las sombras, convirtiendo a figuras como Juana de Arco en sus piezas más valiosas, o en sus víctimas más trágicas?